bienvenidos, bienvenidas todos, todes, todas a un nuevo capítulo de Hitos Animados, un podcast sobre animación, historia de la animación, otras tintas y un poco de historia sobre este arte que nos encanta tanto. Yo soy Sofía Poggi, soy historiadora del arte y periodista. Yo soy Juan Francisco Páez, licenciado en diseño multimedia y trabajo en animación. Y pueden escucharnos tanto en Spotify, vernos en YouTube, encontrarnos en redes, Twitter, Facebook, Instagram. Todos somos Hitos Animados, así que pueden contactarse con nosotros en cualquiera de esos lugares. Pueden mandarnos mails también si quieren, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, hitosanimados@gmail. De hecho, creo que nunca chequeamos los mails hasta ahora, pero, sí, pero si nos mandan un mail o un mensaje por redes, en algún momento lo vamos a ver. Si suben una story, por ahí les respondemos más rápido, pero bueno. Bien, bueno, en este tercer capítulo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de animación estadounidense, porque obviamente es uno de los países con una de las historias de la animación más ricas de todas, y vamos a hablar de una década en particular. En general, en estos próximos 3 episodios, o sea, en este y 2 más, por lo menos, vamos a estar dedicándonos a lo que se conoce como la era dorada de la animación. Y vamos a empezar acá hablando por ahí un poquito de los antecedentes de los años 20, pero en realidad nos vamos a centrar en los años 30. Y después, el capítulo que viene, vamos a hacer los años 40, y el capítulo que viene, vamos a hacer los años 50, que son un poco los años que conforman esta era dorada de la animación. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta era dorada? ¿Qué tiene de especial? Que lo que lograron hacer en Estados Unidos, en definitiva, fue conformar una industria, que es algo que no es fácil para la animación, porque es algo muy caro de hacer. Incluso no es fácil para el cine. Pensá que en muchísimos países, incluido en Argentina, para que el cine funcione tiene que haber subsidios estatales. Es muy difícil recaudar los fondos que requiere hacer películas. Y en la animación, que es particularmente cara, es muy difícil. Y Estados Unidos es uno de los pocos países, además de Japón, por ejemplo, como vimos en el capítulo de Ghibli, que lograron establecer una industria. Y la establecieron en estos años, justamente. Yo diría que en los años 30 es donde verdaderamente puede verse una industria importante. Si bien en los años 20 ya hubo algunos estudios, algunas distribuidoras que ya empezaron a funcionar de manera industrial. Por ejemplo, el gran éxito de los años 20 fue El gato Félix, que lo hizo un australiano que se llamaba Pat Sullivan, un personaje no poco turbio, que aparentemente ni siquiera lo creó él a Félix el gato, sino que lo habría choreado de un señor que se llamaba Otto Messmer, que era un animador que trabajaba con él en realidad. Es muy común eso de que los personajes se los choreen, disputas de derechos, sí. Y durante estos años 30 vamos a ver varios casos que fueron disputados personajes entre los creadores, entre los artistas y los productores, y la verdad que tiene mucho de conventillo ahí, de pelea, de disputa. Es como el capítulo de Los Simpsons del creador de Tommy Daly. Tal cual, bueno, tipo, habla de esta época, digamos. Ese capítulo. Habla de esta época, sin duda, es prácticamente un Mickey, el personaje que muestran ahí en Los Simpsons, en ese capítulo. Pero además, igual, si se ponen a ver cortos de esta época, van a decir, todos estaban choreando, porque son todos los personajes igual, y Félix era igual a otros que había antes, después Mickey era igual a Félix, Oswald era la versión anterior de Mickey, eran todos muy parecidos entre sí. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, en los años 20 estuvo el antecedente de Félix, también en la década del 10 y a principios de 20 había estado haciendo muchos dibujos animados Winsor McCay, con una continuidad interesante. Y esto no, ya te digo, no era habitual. Acá en Argentina teníamos el caso excepcional de Cristiani, de Quirino Cristiani, que había estado haciendo desde el 16 y estuvo hasta los 30 haciendo cortos, pero bueno, eran como casos muy puntuales. Lo que pasó en Estados Unidos fue que incluso después de la enorme recesión que tuvieron por la Gran Depresión del año 1929, durante los años 30 se consolidó una industria enorme. A fines de los 20 incluso Walt Disney, como sabemos, empezó a hacer los cortos de Mickey, que se convertiría en su gran personaje y que hasta el día de hoy, como tengo mi remera acá, es uno de los personajes más reproducidos y más dominantes de la cultura popular relacionada con la animación. Y
nada, como veremos en los años 30 se consolidan con muchísimos estudios y distribuidoras. Algunos de esos estudios que conocemos todos porque hemos visto los dibujos incluso en nuestra infancia son la MGM, son la Warner Brothers, son los Fleischer Studios que hicieron a Popeye y muchos otros que vamos a estar mencionando. Y Disney, por supuesto. Sí, me parece que en esta época había un montón de estudios en igualdad de condiciones, algunos un poquito más avanzados que otros, siempre Disney un poco marcando la cancha, pero que, digamos, si la historia hubiese sido distinta, hoy tendrías vos en la remera tal vez a Bosco o a... digamos, podría haber sido la historia súper distinta. Eso es lo loco, que en este momento estaban como recién arrancando esta carrera y hoy Disney compró hasta todo, compró Marvel, compró Pixar en su momento, compró la Fox y en ese momento, digamos, estaba como una empresita más que hacía dibujos animados. Y 100 años después sigue haciendo historia Sí. porque acaba de lanzar Disney Plus o Disney Claro. Más, no sé cómo le diremos, pero bueno, que ahora están ahí todos los capítulos de Los Simpsons, por ejemplo, porque Claro, compraron compró a Fox. imagínate que lo compró los Simpsons dentro de un montón de... Compró Star Wars, compró Marvel, compró... Digamos, la mayoría de las cosas que vos pienses que veas en la tele, pregúntate si no son de Disney o si no van a ser de Disney dentro de unos años. Y lo logró siendo un tipo bastante difícil, Disney, creo. Y sí. Como que Sí, se fue sí, peleando peleó con todo el mundo. Sí. Pero bueno, eso también, lo vamos a ir viendo cómo se fue peleando con los distintos personajes que van apareciendo en esta época. Pero me parece que es súper importante por qué a nosotros nos toca como generación de millennials tan fuerte esta era de la animación. Nosotros vemos estos cortos, sobre todo los de la Warner y los de la MGM, y nos recuerdan lo que veíamos que era cuando éramos chicos, y esto es realmente porque fue así. En el año 86, Turner de TNT, los que tenían el canal de TNT en esa época, compran la distribución de los cortos de la MGM y la distribución de los cortos de la Warner. Lo compran y tenían de repente un montón tenían horas y horas y horas de material para mostrar y para poner en programación. Entonces en el año 1992 se les ocurre una brillante idea que les agradezco un montón, que es decir, ya que tenemos tantas cosas de animación para mostrar. Bueno, también compran Hanna-Barbera, otro estudio muy grande. Ese compran como estudio, los otros compran los derechos, compran los derechos de los cortos. Y dicen, bueno, vamos a hacer un canal de dibujitos que sea solamente de dibujitos animados, solamente de animación. Y fue el primer canal en el mundo que se dedicaba solamente a la animación y fue Cartoon Network. Y lo primero que hicieron fue poner de corrido estos cortos. Por eso a nosotros se nos confunden las de la Warner. Bueno, cuando vas como rascando un poquito te das cuenta las distintas estéticas, las diferencias. Pero se confunden un poco los cortos de Tom y Jerry con los de Bugs Bunny, con los otros cortos que tenían, porque estaban todos en un mismo canal. Además, por lo que ya dijimos, que se copiaban mucho entre ellos, eso de que todos tenían una canción parecida, los círculos concéntricos, las letras. Sí. Pero bueno, rascando un poquito podés encontrar distintas líneas estéticas incluso. Y después en los 90 empiezan a hacer sus propias animaciones. Pero lo primero que pasaban en Cartoon Network eran dibujitos viejos. Entonces, de repente hay un montón de cortos que los empezás a ver y decís, esto yo lo veía cuando era chico. Así que es súper, súper interesante. Sí, al final vimos más cortos de la Warner, de la MGM, que de Disney por ahí. De Disney yo no recuerdo tantos. Menos uno que hoy estaba leyendo justo y dije, este corto sí lo tengo muy visto, que es el de los 3 cerditos. Que dicen que es uno de los más vistos y de los más recordados de Disney y que marcó una época. Es de 1933 y justo viene a colación también de lo que quería decir, que era con un pequeño antecedente así histórico, como había dicho, la Gran Depresión del 29, por qué la animación persistió, digamos, y no cayó la incipiente industria que ni siquiera estaba tan consolidada. Tiene que ver con el hecho de que, bueno, dicen, ¿no? Porque tampoco es algo que yo haya estudiado en profundidad, pero según lo que leía, parece que el cine era como un espacio de evasión también para los norteamericanos, que estaban pasándola tan mal. Y sobre todo cuando era algo que tenía que ver con la animación, que era como un universo fantástico y alegre, en muchos casos, al que uno podía escapar así con alegría. Bueno, sobre todo para los niños, pero también para los adultos.
la gente consumía eso, también tiene que ver con con la idiosincrasia americana de ese momento, ¿no? La cuestión de consumir entretenimiento y de evadirse de esa realidad que los estaba golpeando duramente. Y aparentemente... Sí, la política estatal, digamos, después de la Gran Depresión es, bueno, invertir en que la gente consuma como para mantener el nivel de consumo, y una de las cosas que más consumía el estadounidense en esa época era entretenimiento y era cine. Y ahí, bueno, el cine fue como ahí pegadito la animación fue pegadita del cine durante esa época. Sí, absolutamente. Y bueno, además de esa cuestión de la evasión, parece que estaba también, como después más adelante, desde la propaganda, más durante la Segunda Guerra Mundial, también estaba esa cuestión de mostrar el espíritu americano sobreviviendo o superando la Gran Depresión, y eso a la gente le gustaba también consumirlo en pantalla. Y parece que justo Los Tres Cerditos de Disney, que fue un corto de 1933, se volvió como un estandarte de eso. La cancioncita de Who's Afraid of the Big Bad Wolf, que es, no sé si la tenés ahora en la cabeza, la podemos poner después en edición. Sí, lo escuché justo hoy cuando estaba revisando cortos, escuché un ratito, sí. Muy pegadiza, parece que se convirtió como una especie de himno, de metáfora, digamos, el gran lobo malo era como una especie de metáfora de la Gran Depresión, porque bueno, está el cerdito trabajador que hace la casa, que prevé para el futuro, y los otros cerditos que se ríen y le dicen, ¿quién tiene miedo del gran lobo feroz? Parece que vieron ahí como una especie de metáfora, o Disney lo hizo a propósito como una metáfora de la situación que estaba pasando en el país. Y otra cosa que nos pareció interesante como revisando esta década, es como toda esta incipiente competencia que había entre estudios de animación, ¿no? Entre distribuidoras, productoras, como todas estas distintas figuras comerciales y artísticas, cómo se empieza a crear una industria cultural y cómo están esas disputas entre productores personas o productoras personas, casas productoras y distribuidoras, digamos. Había grandes distribuidoras que se disputaban el mercado audiovisual, en realidad visual hasta el momento, y justo en la década del 30 empieza a ser audiovisual. Y como hoy que nosotros vemos a Disney como como ejemplo, un gran monstruo gigante, Disney en realidad solamente hacía animación y se lo distribuía una de las distribuidoras, era Universal. Primero él en realidad estaba con Universal indirectamente, porque en realidad le distribuían los cortos Margaret Winkler, que después más adelante tomaría su esposo, el esposo de Margaret Winkler, Charles Mintz, el negocio, pero originalmente era ella la que trabajaba Otro con que odiamos a Charles Mintz. Ellos... él y Pat Sullivan están ahí como en la lista negra de la animación. Sí, tenemos amigos, tenemos enemigos dentro de esta década. Sí, Mintz lo odiamos, Pat Sullivan lo odiamos, y Winkler me cae re bien porque es prácticamente el único nombre femenino que destaca en esta época. Igual, obviamente, había muchísimas mujeres trabajando. El otro día estábamos viendo un video, por ejemplo, de cómo trabajaban dentro de Estudios Fleischer, que está en YouTube, lo pueden encontrar fácilmente. Es un mini documental de unos minutos. Y en todo el documental, en todas las fases del proceso de animación, hombres y mujeres, yo diría 50 y 50, lleno de mujeres, casi tantas como hombres seguro. Me sorprendió porque yo tenía como esa idea de que las mujeres siempre estaban en el trabajo de entintadoras y no en otras posiciones, pero por lo que vi ahí en ese mini documental se ve que hay mujeres en todos los puestos de trabajo. No como directoras, pero bueno, eso pocas, seguro. Claro, no como directoras, no como productoras. Sí. E incluso lo que leí es que la figura de director no estaba, porque los productores ahí, que son los que se llevan de los premios hasta no se ponía el nombre de director para no tener que pagarle a los directores como directores. Entonces le ponían supervisor. Claro. Cuando ves los inicios de los cortos, los primeros decían supervisor, no sé, Tex Avery, por ejemplo. Bueno, después de hacer esta pequeña introducción histórica, vamos a hablar un poquito sobre el formato, sobre qué son estos cortos animados, por qué son cortos, por qué son animados. Y lo primero que nos llama la atención de estos cortos era que duraban 7 minutos, aproximadamente, algunos 6 y medio, algunos 8. ¿Por qué duran 7 minutos? Porque es lo que dura aproximadamente un rollo de fílmico.
los cortos animados se proyectaban antes de las películas. Entonces, todas las distribuidoras, ya dijimos, Paramount, Columbia, Universal, Warner, tenían su biblioteca de cortos animados y las pasaban como si fueran las colas de las películas antes de las películas. Recordemos que hasta ese momento prácticamente no había largometrajes animados. Había habido acá en Argentina El Apóstol de Cristiani, pero obviamente eso no había llegado al mercado estadounidense. Después estuvo Lotte Reiniger, que hizo Las aventuras del príncipe Ahmed, pero hasta Blancanieves de Disney, los americanos no iban a conocer un largometraje animado. Que eso ya vamos a llegar en el 37. Sí. Es casi al final de esta década que aparece el primer largometraje animado comercial. Bien, entonces, las películas, los cortos animados se proyectaban antes de las películas y tenían ciertas características, me parece que se van desarrollando un poquito durante esta década, se consolidan en los 40 y en los 50 como empiezan a haber cambios, que lo vamos a ir viendo de acá a muchas semanas cuando vayamos viendo. La primera de estas características, sobre todo de la década del 30, que se va perdiendo hacia el final de la década, como esto nosotros lo establecemos en décadas, pero obviamente esto es algo súper dinámico y no es que, bueno, listo, terminó la década, vamos a cambiar la estética. Que los primeros cortos traían de los años 20 esa estética sin huesos, como que los personajes no tenían huesos, eran todos como gomosos, ¿no? Las cosas se doblaban, estiraban, se aplastaban sin respetar las leyes de la física. Disney es uno de los primeros estudios que empieza a establecer leyes, entre comillas, ¿no? Empieza a establecer reglas de qué cosas se doblan, qué cosas afecta la gravedad, qué cosas no, y se empiezan a establecer ciertos parámetros. Si uno ve los cortos de los Fleischer, incluso los primeros cortos de Mickey, tienen como esas brazos que son como mangueras, y si empezamos a ver después cortos más avanzados en la historia, me imagino uno de Bugs Bunny no tiene los huesos como mangueras, los brazos como mangueras. Tiene brazo, tiene codo, tiene antebrazo, tiene muñeca. Entonces se empiezan como a establecer articulaciones y lugares donde las cosas se doblan y lugares donde las cosas no se doblan. Está buenísimo en esa época cómo esa falta de huesos, como le decís vos, que me encanta eso, el sin huesos, cómo eso era el chiste, ¿no? Cómo ese era el gag visual. Claro. Porque estamos hablando como de un slapstick, pero el slapstick cuando lo ves en carne y hueso, digamos, cuando ves a Jack Tati, es otra cosa, es más como Bugs Bunny, digamos, que Bugs Bunny, por ejemplo, juega con la física, pero no es lo mismo. Acá el chiste verdaderamente pasaba por esas cosas que podían hacer con el cuerpo los personajes, que después más adelante como que se fue perdiendo eso por ahí porque ya se había vuelto repetitivo o algo, pero el chiste pasaba por ahí. Sería intrigante ver cómo escribían esos guiones para que el chiste fuera algo que no pasaba por el diálogo, no pasaba por otro tipo de comedia, sino justamente por lo que podían hacer con esa elasticidad infinita del cuerpo. Claro. Sí, bueno, y estos cortos que nosotros vemos de animación, por ahí tenías un corto de animación, por ahí tenías un corto de Buster Keaton o un corto de Chaplin. Entonces estas piezas cortitas un poco iban a eso, a relajar, a meterte en el mundo de que estás en el cine y a empezar con esa interrupción del verosímil real y a crearte un nuevo verosímil. Después es muy interesante cómo empiezan, sobre todo al principio de esta década, a abusar de los loops. ¿Qué son los loops? Los loops son como vueltas, es decir, un personaje, si vos te imaginás un personaje que está fumando y tiene una pipa, que en esa época los personajes fumaban porque no eran para consumo de chicos, ¿no? Eran para consumo general, no había animación para chicos ni animación para adultos. No estaba tan mal visto, era animación. Aunque fuera para chicos. Entonces, si vos tenías un personaje fumando o golpeando a un perro, viste que también había mucho maltrato animal en esa época, pero no lo hacían una vez, porque vos ya animaste, ya le pusiste, ya hiciste los dibujos del personaje fumando la pipa. Entonces, para ahorrar plata, básicamente, lo que hacían era hacerlo fumar 4 o 5 veces de la misma manera. O cuando se asustaban y movían los brazos, y se asustaban y volvían a mover los brazos, como que tiene eso, cuando vos los ves, dices, esto lo están haciendo muchas veces. También pasa por ahí el chiste, o sea, además de que con poco terminaban haciendo mucho tiempo de animación,
es gracioso, es como que refuerza el chiste, te termina causando gracia por ahí que Sí. rebote una y otra vez y que haga así el mismo movimiento Sí. 5 veces. Pero por ejemplo en los cortos de Mickey, que siempre tuvieron un poquito más de calidad, Mickey se golpeaba, estaba volando una mosca y trataba de matarla. Las veces que trataba de matarla, las trataba de matar distinto. En un corto de menor presupuesto, por ahí se golpeaba, pum, se golpeaba la cara, la mosca volaba, volvía a aparecer, se volvía a golpear, como siempre de la misma manera. Cuando Disney me parece que le empieza a agregar variación a esos loops, entonces empieza a generar como mucho más rico el lenguaje. Y después me parece que en esta década creo que de lo más característico es que todos los cortos tenían un momento musical. Absolutamente todos los cortos tienen un momento musical. De hecho, si uno se pone a pensar el nacimiento de estos cortos que eran tipo seriados, tenemos los Looney Tunes. Que Looney Tunes no es de cartoons, sino que es de tonada. Looney Tunes son tonadas locas. También tenemos las Merry Melodies, que son de Warner, que son melodías alegres. Pero Disney también tenía su serie de cortos que llamaban las Silly Symphonies, las sinfonías tontas. Y la MGM también tenía su serie de animación que se llamaba la Happy Harmony, las armonías felices. Cada empresa, cada distribuidora, y de hecho hay muchas más, y después nos vamos a ir acordando de... Cada distribuidora tenía su serie de animación que tenía que ver con algo musical. Por la introducción del sonido, ¿no? Claramente, hace unos años antes se estrenó, la Warner estrenó la primer película sonora, que es El cantante de jazz. Entonces, este era como el gran avance tecnológico. Entonces todas las empresas, todos los estudios querían demostrar que podían con este nuevo desafío, que es ponerle sonido a la animación, al sonido diegético, digamos, no un ñato tocando el piano en el fondo mientras mientras pasaba la película, sino que la sincronización entre el sonido y la animación era la bomba. Como ahora que nosotros vamos al cine y nos ponemos los anteojos 3D y decimos, esta escena está rehecha a propósito para que la gente flashe con el 3D. Bueno, el momento musical de esos cortos era eso. Así que esas son un poco las características estéticas formales de estos cortos. Sí, en relación con eso que decías del cantante de jazz, está bueno por ahí que mencionemos que en esa época había obviamente otra concepción de lo que era la raza, la racialización y una sensibilidad completamente distinta a lo que a cómo eso podía traducirse en los contenidos audiovisuales, ¿no? Básicamente había mucho racismo, estaba súper encarnado en la sociedad estadounidense y por qué no en las otras también. Y bueno, algo que probablemente ya muchos sepan es que el tema del blackface, lo que en el vodevil estadounidense era esa cuestión en la que un blanco se disfrazaba de negro para ser un personaje cómico, para romantizar de alguna forma lo que había sido la esclavitud y lo que fue después el sometimiento, digamos, de las razas no blancas en su país. Y bueno, y esto se trasladó a los dibujos animados, así como en el cine. El cantante de jazz, por ejemplo, era un actor blanco que estaba haciendo de negro, que estaba pintado literalmente, algo que hoy en día sería impensable absolutamente. En ese momento solo en los actos escolares, ¿no? Solo en los actos escolares que pintan a los nenes de negro. Solo el 25 pero fuera de eso... mayo de hasta hace un año en Argentina. Y hasta el año de hoy, no porque hubo cuarentena, pero el año que viene por ahí también. Bueno, así como el cantante de jazz había sido un actor que hacía blackface porque los negros en ese momento no les habían dado el lugar para ocupar espacio en los escenarios ni frente a las cámaras. En la animación pasó lo mismo y lo vemos mucho en el diseño de los personajes. Cómo tienen guantes, cómo tienen ese marco, digamos, blanco y alrededor negro, como pintado de negro. Si bien muchos son animales y no es explícito
que sean personajes haciendo blackface. Esos son como elementos visuales del vodevil, del blackface, que se integraron, que estaban muy presentes en el cine y que se integraron en la animación. De hecho, hay algunos personajes que sí son explícitamente personajes negros o personajes blackface, que son, por ejemplo, un Bosco, un personaje que crearon animadores que trabajaban con Disney, y otros personajes que después estuvieron en muchos cortos que hoy en día están censurados, que hoy en día no se pasan, digamos, están como en una lista negra de los cortos de esa época porque no se consideran aptos, obviamente, para que los vea, por ejemplo, una audiencia infantil. Obviamente en internet ya se consigue todo, porque es un documento histórico también que no hay que esconderlo, pero bueno. O sea, no hay que olvidarlo, no pasó nada. Pero no está en Cartoon Network. Claro, no lo pasan, pero sí si se busca en internet están. Sí, incluso esto que decíamos, como esta generación de una estética, Happy Harmonies, Silly Symphony, Merry Melody, Looney Tunes, también se ve reflejado en los diseños de personajes en un principio, digamos. Nosotros tenemos... a Mickey, vamos a ir poniendo acá las imágenes. Tenemos a Mickey, a Bimbo, que era el novio de Betty Boop, Félix el gato, Flip the Frog, Foxy. Foxy es un personaje de las Merry Melodies que es muy parecido. De hecho, lo rechazaron por ser muy parecido. Incluso con esta cosa muy obvia, que todos eran muy parecidos a Mickey. Oswald de Lucky Rabbit, Bosco, Crazy Cat, Scrappy, como hay un montón de personajes que vos los ves y decís, che, viejo, dejen de chorear, hagan algo distinto. Pero bueno, esto tenía mucho que ver con el blackface y con hacer humor a partir de una diferencia racial y un racismo que había en la sociedad norteamericana, que no, si bien ha cambiado mucho, no se ha dejado de todo del lado, ¿no? Sí. Tenemos... En este momento estamos teniendo conflictos raciales en Estados Unidos, porque un policía mató a una persona negra y hay un montón de disturbios relacionados a eso. Entonces es muy loco cómo está el racismo hacia la comunidad afro. ¿Cuántos años toma, no? O sea, pensá que sí. Estamos hablando de acá hace casi 100 años y que se hacían estos dibujos y hoy en día sigue habiendo tanta violencia. Esto obviamente no se veía como violencia. Hoy en día lo veríamos como algo violento, pero por ahí en ese momento ni siquiera lo era. Claro. Porque por ahí ni siquiera... algo gracioso, algo simpático. Sí, por ahí no era una cuestión más estructural que otra cosa. Sí, el racismo en estos cortos también no solamente estaba sobre todo, digamos, hacia la comunidad afro, pero también hacia la comunidad indoamericana. Digamos, hay muchos estereotipos sobre el indio americano, hay muchos cortos sobre el indio americano, hay muchos cortos sobre orientales también, digamos. Ahí se forjó, no sé si se forjó, pero sí se consolidó un montón de ideas raciales que cuando el cine las toma y las apropia cuesta mucho más sacarlas, porque así como el cine muchas veces trabaja temas que están buenos y temas que hacen que la sociedad avance, si se meten con temas que hacen que la sociedad retroceda, después es muy difícil sacarlos de agenda. Reafirma estereotipos. Y de hecho, tal cual. Este es un pie genial para algo que quería decir, que es que también nos burlaron de alguna forma o hicieron un estereotipo de los argentinos en ese momento. Uno de los primeros cortos de Mickey Mouse, de hecho el segundo corto de Mickey Mouse, es Galloping Gaucho, de Galloping Gaucho, el gaucho galopante, que bueno, mucha gente por ahí piensa que Steamboat Willie fue el primer corto de Mickey, pero en realidad hubo dos antes. Uno se llamó Plain Crazy y después este que fue Galloping Gaucho en el año 1928. ¿Qué pasó? Hubo ahí como una especie de fanatismo por los gauchos en esa época, no solamente en Estados Unidos, en Argentina un poco también, se empezó como a retomar con una idea como un poco romántica de lo que eran los gauchos, y había salido una película en el 27 de Douglas Fairbanks que se llamaba El Gaucho en Estados Unidos, y se ve que tuvo popularidad porque a Disney se le ocurrió hacer este corto como satirizando esa película. Tienen que verla los que no la vieron, obviamente está en internet, búsquenla, es Mickey Mouse montando un ñandú o una avestruz, yo creo que es un ñandú, y yendo a rescatar a Minnie porque la secuestra un personaje así medio turbio, y sucede en Argentina. Él estaciona su ñandú en un lugar que se llama El Cantino Argentino. Que si yo tuviera un bar hoy en día creo que le pondría así, El Cantino Argentino.
Así que bueno, no, en realidad no se mete con estereotipos latinoamericanos y de gauchos, no sé, que andan en ñandú, no sé si no es un estereotipo racial, pero... Sí, tiene como un gorro de tanguero, es rarísimo, porque ni siquiera es que es un gaucho que decís, bueno, sí, no es Patoruzú, que decís, bueno, listo, están haciendo un estereotipo. Nada, mezclaron cosas, me tiene que ser una ensalada rarísima. Como una especie de western, pero sí, ambientado acá en Argentina. un western patagónico. Sí, y bueno, y era uno de los temas también comunes de la época y los que vamos a ver en muchos de estos cortos, que tiene que ver con el secuestro de un personaje y otro que va a rescatarlo, que eso es algo que ya venía un poco y que se mantuvo también como un lugar súper común, y una historia fácil de contar por ahí en 7 minutos. Y después otros temas también que vamos a ver son, por ejemplo, temas que estaban de moda en la época. El secuestro... Sí. Siempre, digamos, secuestra un personaje gordo y feo y malo, sí. Varón, secuestra a la mujer del protagonista y la mujer del protagonista, y el protagonista tiene que ir a salvarlo. Ya sea Popeye con Olivia, ya sea Mickey con Minnie, ya sea... Y el gordo es o el malo de Mickey, que nunca sé cómo se llama, o Brutus, el de como que siempre, hablando de reforzar estereotipos, no solamente el estereotipo de negro, sino que el estereotipo de la mujer... La damisela en apuros. La damisela en apuros, la gordofobia con el malo, que es gordo y horriblemente malo y secuestrador, y el protagonista, el héroe, digamos. Sí, o extranjero generalmente también, ¿viste? Sí, también. Más adelante, ya lo hablaremos en la década de los 40, pero acá cuando se hizo Upa en Apuros, que tenía una estética muy Popeye, porque hubo intercambio con los Fleischer, también es un secuestro, que lo secuestran al hermanito de Patoruzú, y el que lo secuestra es un gitano. Claro, como, y en ¿cuál es el Popeye extranjero? También. Como nuestro extranjero, bueno, un gitano. Claro. Así que es como que, sí, muchos prejuicios, muchas cosas que hoy en día no se podrían hacer. Vos hoy decías, por ahí tu remera tendrías a Bosco. Bueno, no. Hoy en día eso no podría haber pasado. Porque una cosa es que un ratón quede en la historia y otra cosa es que un blackface, un niño o un niño negro, porque no se llega a entender muy bien qué es, que hoy en día no se podría hacer. Bueno, y otros temas, por ejemplo, La fiebre del oro. Habíamos visto algunos cortos que retoman esta temática. Está Gold Diggers of 49 de Tex Avery del 35. Es el primer corto dirigido, supervisado, entre comillas, por Tex Avery. Está bárbaro. Es de esta década, sí. Y se renota su estilo, por más que es en blanco y negro, por más que es mucho anterior a las cosas que hizo después y mucho más básico. Se nota por momentos que es él. Sí. Se renota. Increíble. Bueno, así que tenemos lugares comunes, digamos, temas que se repiten y después lo que se va a empezar a conformar un poquito más para la década siguiente, que es la de los enemigos naturales. Tommy Daly, pero bueno, Tom y Jerry, no sé, Popeye y el malo, dos personajes que siempre se están agarrando a las piñas, básicamente. Porque también, como me parece que vos me decías la otra vez, es verdad que eso te facilita mucho la historia para contar en ese poquito tiempo. ¿No? Como sí, que ya sobre todo pensando el consumo de este tipo de cortos, digamos. Vos no es que vos prendías la tele todos los días a las 3 de la tarde y te iban contando una historia por pedacitos. Vos ibas a ver una película y no es que vos ibas a ver el capítulo de Popeye, no, vos ibas a ver el cantante de jazz, ¿no? Entonces, cuando en el cantante de jazz te mostraban a Popeye, entonces la historia vos ya la tenías que saber, vos tenías que saber que hay un malo, un bueno, y de alguna manera se van a pelear y se va a resolver y todo va a volver al statu quo. Porque vos la próxima vez que vayas a ver una peli, por ahí no está Popeye, por ahí están los Tres Chiflados, o por ahí es otra peli de otra distribuidora y está Mickey. Entonces, estas historias sencillas y de gag visual no tienen que tener como una secuencialidad, porque no te puedes perder un capítulo. Tenés que ver cualquiera y cualquiera tiene que tener sentido. Otro tema común que se ve mucho desde antes, incluso desde principios de siglo, con Winsor McCay, y que llegó hasta esta época que lo hizo Disney, fue el animador interactuando con el personaje animado. Lo hicieron también con Bosco, por ejemplo, el animador, que ya te digo el nombre, Ising. Él en uno de los como más épicos cortos de Bosco, es él y está Bosco ahí dibujado, digamos, y charlan, digamos, interactúan. Eso lo hacía Winsor McCay con Gertie, por ejemplo, y con otros personajes. Lo había hecho Stuart Plackton antes en sus lighting sketches, que era como una especie de casi de interacción o de mostrar, digamos, cómo el animador le da vida a eso. Y un caso también muy importante de eso fue Disney, que
antes de hacer Oswald y antes de hacer Mickey, hizo las Alice Comedies, que eran unas inspirado como en Alicia en el País de las Maravillas. El personaje era una niña que se llamaba Alice, que era una niña real, filmada en live action, que interactuaba con personajes animados, entre los cuales un gato que se parecía muchísimo a Félix. Porque justamente lo hizo con Margaret Winkler, que había sido la distribuidora de Félix, pero después se había peleado con Pat Sullivan, que fue el creador, bueno, el creador no, el dueño de los derechos de Félix. Y como lo perdieron, digamos, como perdieron esa gallina de los huevos de oro que había sido Félix, porque Pat Sullivan se fue, se peleó, ella le dijo a Disney, le dijo que hiciera un personaje parecido a Félix, básicamente. No tenía problema ella con el tema de las copias, los derechos. Con los derechos de autor y esas cosas. Lo loco es que Pat Sullivan se va enojado porque no quiere empezar a trabajar con sonido. Le parece que está mal trabajar con sonido. Como esa gente como conservadora por sí misma. El sonido es una mierda, yo no quiero trabajar con esta mierda. Y tiraba cosas. Así yo lo tengo en la cabeza Pat Sullivan. Así. Bueno, y después igual Winkler, que hizo esto, digamos que le habrá molestado bastante que se vaya Pat Sullivan con los derechos del personaje que ni siquiera había creado él. Ella se lo hizo a Disney, porque en realidad después Disney crea al conejo de la suerte Oswald cuando está con ella, pero ellos lo distribuían con Universal, ¿no? Y los derechos de Oswald eran de Universal y Disney no se los pudo quedar, por eso creó a Mickey, en definitiva. Porque ese personaje no lo pudieron seguir haciendo una vez que se pelearon, o que dejaron de trabajar, porque Disney se peleó con todos, una vez que dejaron de trabajar con Winkler y con su marido, que era Mintz. Mintz, el otro villano de la historia. Claro. Entonces, que además, sí. Después, Oswald, el gran amigo de Disney hasta ese momento era a Viewworks. Después Disney le hace lo mismo con Mickey y se separan y Disney se queda con Mickey, pero en realidad el creador el que dibujó a Mickey es Viewworks. Y después Viewworks se fue y tuvo que hacer sus propios Fox, el del sapo. El sapo es de Viewworks y nada, pobre, nunca triunfó. Pero todo el mundo se iba con o se quedaba con el personaje o tenían que inventar uno que al final era una copia del anterior. Claro. Para poder seguir trabajando. Hay un mito sobre cómo se pelearon Disney y su gran animador compañero, digamos, hasta ese momento, que era Ubiworks, o la verdad que no sé cómo se pronuncia. Y que es que estaban en una fiesta y un nene se acercó y les pidió que les hiciera, le pidió a Disney que le hiciera un dibujito de Mickey, y Disney, así con su actitud, le dijo a iWorks, tomá, dibujáselo vos, tipo, le dio una servilleta y una lapicera y le dijo, dibujáselo vos. Y Works ahí se agarró y se fue ofendido porque nada, el otro lo muleaba, básicamente lo trataba como si fuera un esclavo, y cuando en realidad para él eran más como socios. Entonces, en realidad no se sabe si ese mito es cierto. Lo que es cierto es que cuando Disney dejó de distribuir sus producciones con Winkler, se asoció con un hombre que se llamaba Pat Powers, empezaron a usar su sistema de sonido y el tipo también los distribuía. Ahí crearon las Silly Symphonies, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Disney, que se peleaba con todos, se peleó con Pat Powers. Entonces Powers se quedó trabajando con Iwerks. Ahí le dijo, mirá, seguí trabajando vos conmigo, que Disney se quede en su productora, en su estudio, digamos, de animación, trabajando solo. Que seguro le va a ir mal. Seguro le va a ir mal a ese Disney. No va a llegar a ningún lado. Qué mal, porque era un garca y le iba bien al final. Al final no sé cuál es el mensaje. Siempre salía bien parado. Claro. Y aparte, ¿cómo te vas a pelear con la persona con el nombre más copado del mundo? Yo soy Pat Powers. Es como Max Power de los Simpsons. Yo soy Pat Powers. Lo había pensado. Bueno, ahí bien. Cuando se peleó con Powers y con su amigo Iwerks, Disney firmó con Columbia para hacer la distribución con ellos. Y ahí fue cuando en 1932 hizo un famosísimo corto que fue Flowers and Trees, que fue muy importante porque ganó el primer Oscar al corto animado de la historia. Que los Oscars son como los premitos animados, pero no... pero no tan importantes. No tan importantes. Lo que tenía de este Flowers and Trees es que fue el primer corto a color con 3 bandas. Es lo que se conoce como Technicolor. Digamos, es una licencia, es una tecnología que permitía lograr un rango de color mucho mejor. Había otro que tenía 2 bandas anteriores, que era Cinemacolor. Sí, había un par de sistemas. Y Disney
adquiere la patente de Technicolor por 3 años. Entonces vemos que los cortos de color, a full color, digamos, como los seguimos viendo hoy, o parecidos, eran de Disney. Todos los demás seguían haciendo cortos o en blanco y negro o con el Cinemacolor, que no era la misma tecnología. Qué loco eso, ¿no? Que pudieran patentar el color realista, o sea, bueno, era un sistema, no era toda una tecnología, pero eran los únicos en definitiva que durante ese tiempo tenían la exclusividad para hacer cosas con un color que por ahí se asemejaba más a la vida real. Además, Disney técnicamente estaba buenísimo lo que hacían, los fondos eran muy realistas. A mí me gusta mucho lo que hacían en esa época. Estaba muy bueno. Bueno, incluso ahí Disney gana el primer Oscar de animación, y después durante toda la década del 32 al 39 gana todos los Oscars de animación, de cortometraje de animación. El de largo se inventa en 2001, mucho más adelante, porque tampoco nadie le podía competir a Disney. Pero incluso cuando había competencia, Disney ganó durante esos 8 años todos los Oscar a mejor corto animado. Incluso cuando competía contra sí mismo, en el 38 creo que había 4 o 5 cortos y 3 eran de Disney. Eso es insólito. Insólito. Igual, pero, claro, aunque el Oscar al largometraje se haya iniciado en 2001, cuando lo ganó Shrek, y después lo ganó Ghibli el año siguiente, hubo un Oscar al largometraje anterior que fue justamente para Disney, porque después de hacer estos cortos, después de hacer Flowers and Trees en el 32, después de ganar el año siguiente también con Los Tres Cerditos en el 33, en el 34 empezaron a hacer el que los americanos consideran el primer largometraje animado de la historia, aunque no lo sea, que es Blancanieves. Y cuando hizo Blancanieves les fue tan bien que le dieron un Oscar por Blancanieves, pero fue un Oscar honorífico, no fue una categoría, claro, sino que le dieron un Oscar honorífico y le dieron una estatuita grande y 7 estatuitas chiquititas. Porque los 7 enanitos. Qué tierno, me gustó esa anécdota, no la sabía. Sí, la leí hace un rato. Blancanieves fue un proyecto gigante, porque imagínate, ellos no habían hecho largometrajes hasta ese momento. Los Fleischer habían tenido la idea de hacer un largometraje, que lo harían después al año siguiente, pero les habían dicho que no, que estaban locos. A Disney también le dijeron que estaba loco, pero lo hizo al final y fue Blancanieves un peliculón. De una calidad técnica bárbara, por momentos parece rotoscopio, pero no lo es. En realidad son actores que fueron y actuaron como referencia y después se basaron en sus movimientos para hacer a los personajes. Y se introdujo una tecnología que en realidad no la pensaron para la película, que fue la cámara multiplano. ¿Qué pasa? Cuando ya estaban terminando la película, en 1937, hacen un corto que es The Old Mill, que en ese por primera vez usan la cámara multiplano, que ahora Frank, que sabe más, nos va a explicar cómo es. Pero como estaban terminando la peli y les gustaba mucho eso como quedó en el corto, dijeron, bueno, vamos a rehacer algunas escenas, entonces la introdujeron también en Blancanieves. Y por eso vemos como esa profundidad cuando avanzan los personajes en algunas escenas. ¿Qué es la cámara multiplano, Fran? Sí, la cámara multiplano es uno de estos avances tecnológicos que se peleaban por tenerlo. El primero fue el sonido, después fue el color, como lo vimos con el Technicolor, y la cámara multiplano es una de ellas. Lo que nos permite la cámara multiplano es generar profundidad. Es decir, uno se imagina el dibujo animado, un fondo fijo, y arriba láminas de acetato transparentes donde se van dibujando los personajes. Bueno, cuando tenés que hacer un paneo, es decir, mover la cámara de un costado hacia otro, la cámara multiplano ayuda con la sensación de paralaje. El paralaje es el efecto que genera cuando nosotros nos movemos, que las cosas que están más cerca se mueven más rápido que las cosas que están más lejos. Si uno está en la ruta y tenés una luna de fondo, probablemente los palos que pasen al lado tuyo se muevan muy rápido y la luna parece que está fija. Sería en realidad se mueve, la pero muy perspectiva del poquito. movimiento, ¿no? Una cosa así. Claro. Y eso genera sensación de tridimensionalidad. Si tengo un personaje caminando y muevo el piso rápido y dejo la luna fija, parece que el personaje está caminando en un espacio. La cámara multiplano justamente hacía esto. Era una cámara con muchos vidrios a ciertas distancias, y cuando uno movía la cámara, esa perspectiva se mantenía en la cámara y en la filmación. Entonces, una de las cosas que uno ve en los cortos de Disney es que tienen profundidad, que tienen
no profundidad en la historia, que a veces también la tenían, digo, pero tiene profundidad en la imagen. Y los únicos que estaban, que me parece que en este caso, en esta década, son los únicos que le pueden hacer pelea a Disney, sin duda, son los hermanos Fleischer, que tenían un sistema parecido. En realidad, el sistema de la cámara multiplano está en disputa. No se sabe si lo inventó Disney o Uworks. Estaban los dos diseñándola cuando se pelearon. Lo habrán charlado juntos. Los únicos que tenían una tecnología similar eran los Fleischer, que tenían la cámara Fleischer Setback cámara, que lo que hacía, que para mí es incluso mejor que la multiplano de Disney, es que en el fondo no ponían dibujos, sino que ponían maquetas dibujadas, o sea, maquetas de los escenarios. De hecho, hay algunos paneos en los que hay como un buitre volando en la de Popeye, que los fondos son 3D. Yo hoy la miraba y digo, hijo, esto es 3D, ¿cómo lo hacían? Y cuando vos ves cómo está montada la cámara y básicamente es como un escenario en el que tenés un vidrio, entonces ahí pones el acetato y el fondo es directamente un fondo real. Entonces es como radial, vos tenés el movimiento, después vamos a poner una imagen, es radial y la perspectiva se genera mucho más realistamente porque las cosas se van moviendo a distintas velocidades. Sí, los Fleischer en esa época sacaron además de muchos cortos, ellos habían hecho a Bimbo, que era un perrito, y a su novia Betty Boop, que terminó siendo mucho más conocida hasta el día de hoy, que ella también era un perrito y se fue convirtiendo en humano de a poco. Estaba basada en una actriz de la época. Y en esa época después hicieron unos cortos de Popeye que son probablemente para mí de lo mejor que hizo Fleischer, que fue entre el 36 y el 39. Fueron 3 cortos que en realidad fueron más bien medios, porque eran lo que se conoce como 2 reels, o sea que tenían la duración de 2 los cortos, de 2 rollos, de 2 reels. Y son 3 historias basadas en Las Mil y una Noches, que son Popeye conoce a Simba del Marino, Popeye conoce a Ali Baba y Aladín y su lámpara mágica, que en este caso Aladín es Popeye. Así que nada, estas 3 historias también súper orientales, con esa visión de la época tan magnífica sobre lo no blanco, igual están muy bien y están bárbaros técnicamente. Y lo mismo que las películas de Disney y algunos cortos en los que usaban a multiplano, verdaderamente esa profundidad les da una calidad impresionante. O sea, te hace, no, es un poco obvio, ¿no? Pero te hace meterte en la historia de una forma distinta, te hace realmente como apreciar también los distintos planos, los detalles, la calidad de los fondos, ¿no? Sí, también es una cosa más ñoña, me imagino. Esto me parece es comparable con fines de los 90, cuando empezó a aparecer las películas en 3D, cuando Pixar dijo, bueno, vamos a hacer una en el fondo del agua, y se van todos a cagar. Y armaron una en el fondo del agua con lo difícil que es hacer agua. Bueno, hacemos una que el personaje tenga mucho pelo, hicieron Monster Inc. Todas estas innovaciones tecnológicas. Sí, las del agua era Nemo. O hacemos una con miles de hormigas, no me importa, hagamos miles de hormigas. Sí. Hicieron bichos. Como que todas estas innovaciones tecnológicas me hacen acordar mucho a esa época con ciertas diferencias. Ese espíritu, ¿no? De querer hacer cosas innovadoras, porque sabían que seguramente también ahí estaba la plata, porque la audiencia quería eso. Los Fleischer, como ya dijimos, habían también tenido la idea de Disney de hacer un largometraje, pero como era algo que iba a ser tan caro, decidieron no hacerlo y finalmente Disney ahí les ganó en esa carrera animada y terminó siendo Blancanieves, que como dijimos fue un exitazo y de un presupuesto carísimo igual, de $1,5 millones de producción, terminaron sacando $6,5 millones en 2 años. Y ahí entonces cuando salió y vieron, los Fleischer vieron que esto se puede hacer y que esto funciona, ahí se mandaron a hacer su propio largometraje, que lamentablemente no quedó en la historia como Blancanieves, que sí lo hicieron en rotoscopio, que si me preguntas a mí te digo que no sé si fue la mejor decisión estética, que fue Los viajes de Gulliver. No es que no me guste el rotoscopio, hay películas rotoscopiadas que me encantan, como, qué sé yo, las de Linklater o lo que sea, pero justamente en este caso me parece que comparado con lo que hicieron en Blancanieves, que por momentos hasta parece el rotoscopio, no, el resultado no es tan bello, digamos. Sí, y tiene algunas cosas rotoscopiadas y otras no, entonces hay personajes muy caricaturescos y personajes muy rotoscopiados, como que le faltó ahí una línea estética clara
que sí lo tiene Disney, digamos, que dice, bueno, mantiene su línea estética. Y por fuera de eso, Disney ya se estaba comiendo el mercado y nada, claramente se terminó ganando el mercado de los largometrajes ahí y lo de Fleischer no prosperó. Además, un pequeño gran detalle que ayudó a que los Fleischer no tuvieran tanto éxito fue que, bueno, justo se desató la Segunda Guerra Mundial. El 39 no era un año para estar sacando películas, me parece. De hecho, bueno, a Disney también le iba a pegar, ¿no? Este tema, porque con el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que iba a pasar después era que todo el mercado europeo se les cayó. Entonces a Disney le dejó de entrar plata por ese lado. Tuvo que bajar mucho los sueldos, incluso consideró vender la empresa, y en el 41 se le iba a armar una huelga astronómica que hasta el día de hoy se acaban de cumplir, de hecho, años de esa huelga. No me acuerdo si 71 años, no sé hacer cuentas. Este es el momento en el que todos se dan cuenta de que no sé matemática. Pero se acaban de cumplir años, tantos años, ahora ponemos el número acá. 79. De esa huelga del año 41, y porque nada, se la recuerda como un hecho muy importante en la historia de la animación, porque fue lo que permitió que finalmente, vamos a hablar más en el episodio siguiente, ¿no? Pero fue lo que permitió que en definitiva los animadores de Estados Unidos, por lo menos, tuvieran condiciones dignas de trabajo, ganaran buenos sueldos. Sí. Todo esto por, bueno, sí, y aparte, la Guerra Mundial. Y aparte un poco esos conflictos, además de generar valor en el trabajo que hace la animación, un poco eran como chancho al medio, ¿no? Me parece que es comparable cuando Disney se pelea con Mintz, que tenían en el estudio trabajando un montón de gente, y cuando dejan de hacer Alice Comedies y cuando se rompe y Mintz se queda con Oswald y Disney con Ewers salen con Mickey, toda esa gente que estaba trabajando como que sale como en una diáspora de animadores, que después son los que forman distintos estudios y como que se vuelve a armar el tablero. Y me parece que dos de estos ejemplos siempre vienen como en pareja. Los animadores son como las arañas y como los talp, vienen de a dos. Los 273 para los platenses. No, los 273 vienen de a 5. Claro, después no vienen durante años. Bueno, dos de estos animadores que trabajaban con Disney son Harman y Ising. Harman y Ising son fundamentales, aunque no son tan conocidos. Harman y Ising son dos animadores que los contrata Leon Schlesinger. Leon Schlesinger era uno de los productores de la Warner Brothers. La Warner Brothers, una empresa muy grande ya en esa época, que fueron los primeros que distribuyeron películas, los primeros que hicieron películas sonoras. Y Leon Schlesinger dice, bueno, yo quiero crear una división animada de la Warner. Entonces lo llama a Harman y Ising y les pide a estos dos animadores que habían trabajado con Oswald, con Alice, y también tenían a Bosco, pero tuvieron la mala idea de que sea un pibito negro, tuvieron la buena idea. No, pero justamente los contrataron por eso, porque no me sale el apellido, ¿cómo se Schrödinger? Schlesinger, el gato de Schlesinger. León, digámosle, los contrató porque vio un corto que hicieron ellos de Bosco, sí, de Talking Kid, que fue el primero que, si no me equivoco, fue el primero que tuvo diálogos y lip sync, digamos. Claro, que es hacer coincidir las bocas dibujadas con las letras. Y si quieren profundizar por ahí un poquito más en este tema de los estereotipos raciales, vean ese corto, Bosco de Talking Kid de 1929, porque realmente la voz del personaje es como el estereotipo del hombre negro o del chico negro, la forma en la que habla, por ahí hay que entender inglés más o menos, pero bueno, es como que conjuga mal los verbos, habla, las cosas que hace también, ¿viste? Toca el piano, baila, es tipo un gran estereotipo. Comen sandía, viste que los negros comen sandía en los cortos de esa época, todo el tiempo estaban comiendo sandía. Estereotipos raciales. Bueno, entonces los contrata para crear una serie de cortos animados. Ya Disney había hecho la Silly Symphony. Dicen, bueno, vamos a ser muy originales y vamos a crear algo muy distinto que se van a llamar las Looney Tunes, las tonadas locas. Entonces estos Harman y Ising son los reales creadores de los Looney Tunes. No son los Looney Tunes como los conocemos ahora, porque no estaba ninguno de los personajes que nosotros vamos a ver. No estaba Bugs Bunny, no estaba el Pato Lucas, no estaba... aparece Porky en esta primera década y aparecen los primeros, pero era básicamente... Y tenían su propio Mickey,
que era Foxy, pero había otro más. Después lo vamos a poner acá. Beans the Cat. Entonces empezaron a crear las Merry Melody, los Looney Tunes, y les empezó a ir muy bien. Lo que hacían era usar canciones que ya venían de Warner, que Warner ya tenía en otras películas. Entonces aprovechaban esas canciones y les hacían su videoclip, sería casi. Y estaban en la Gran Depresión, había que ahorrar, ¿viste? Tal cual. Y estaban muy metidos en esa onda de trabajar con la música. Entonces todos tienen como esa cosa de una coreografía que con los loops se ahorraban más. Imagínate, vos tenés que hacer una coreografía y tenés atrás personajitos haciendo así durante 2 minutos. Entonces, bueno, empiezan a trabajar, como les va muy bien, y dicen, bueno, hagamos de las Looney Tunes series con personajes repetidos. Entonces se empieza a crear lo que es el Star System, que ya Disney lo había empezado a hacer con Mickey. Y dice, pero bueno, también creemos otra serie que sea de personajes sueltos, pero seamos también muy originales. Y le pusieron Merry Melodies, que son otro tipo de cortos. Ellos trabajaron con esto, y en un momento dicen, cuando ya Disney en esta década empieza a trabajar con color, le dicen a Leon Schlesinger, che, Leon, deberíamos trabajar con color. Y Leon pone el grito en el cielo porque no quiere gastar guita, como ya lo vimos, los productores suelen no querer gastar tanta guita. Tremendo. Y entonces a partir de ese conflicto los vuela. Los vuela y pone en su reemplazo a Fritz Freleng y a Bob Clampett, que esos sí son más de los Looney Tunes que conocemos. Los creadores de los Looney Tunes que nosotros conocemos. Pero bueno, estos dos Harman y Ising se van a otra de las competidoras que todavía no estaba en su gran auge, pero lo va a hacer, que es la MGM, que es la del leoncito. Entonces le dicen, bueno, hagan algo como lo que hicieron en la Warner, le dice alguien de la MGM, que no sé quién sería el productor, porque todavía no estaba Fred Kimby, que ya lo vamos a ver en el próximo capítulo. Bueno, vamos a crear otra serie de cortos que se va a llamar las Happy Harmonies. Básicamente iban de estudio en estudio creando series que se llamaban todas igual. No los podemos juzgar tanto porque ni siquiera era que le robaban a otros al final. Todo esto era un robo a sí mismo. ¿Viste cuando haces un trabajo de investigación y te plagias a vos mismo? ¿Viste? Hasta te citás, decís, bueno, en Poggi 2017. Sí, de hecho tendríamos que hacerlo. Cuando hablamos de Open Apuros tendríamos que habernos citado en el capítulo, en el piloto 0. Claro. Escuchen un podcast muy bueno que se llama Hitos Animados, que hablan sobre Open Apuros. Y así que bueno, trabajaron en la MGM un tiempo, después los echaron, después trabajaron para Disney, después volvieron, pero son personajes súper importantes para esta década. Ya habían aprendido un poco de todo esto de los personajes perdidos, por ejemplo Disney que había perdido a Oswald, o por ejemplo el Otto Messmer, el supuesto creador de Félix, que lo perdió a Pat Sullivan. Y entonces ellos se aseguraron de tener los derechos de personajes como Bosco, por ejemplo, que se los llevaron con ellos. Entonces, si bien cambiaron de estudio, Bosco lo siguieron animando por otro lado. O sea, ellos podían hacer lo que quisieran con ese personaje. Lo rediseñaron un poco, suerte. Pero apareció en varios capítulos de la Happy Harmonies, aunque ya no tuvo tanto éxito como había tenido antes, que habían salido muchos cortos de Bosco. Era un personaje muy popular en esa época. Sí. Bueno, sí. Cuando los despiden a Harman y Ising, aparece nuestro querido Fred Kimby. Claro, porque tampoco duraron mucho ahí, en la MGM. Claro. No duraban mucho en ningún lado. pero los reemplazan por Fred Kimby, que Fred Kimby es el gran productor de la MGM, que hace que la MGM sea en los 40 el gran competidor de Warner en la distribución de cortos. Ya Disney, si bien sigue haciendo cortos, durante los 40 se va más para el lado de los largos y empieza como ya juega en otra liga. En los cortos se queda la Warner y MGM compitiendo por la supremacía de las producciones. Bien, bueno, cerrando un poco algunas cuestiones para esta década, me parece que es muy importante ver estos cortos que aparecen, hay un montón en internet. Yo lo que hice como para tener un marco es agarrar la lista de nominados y ganadores de Oscar e ir viendo los cortos como para ir viendo cuál era
la línea más marcada, excepto algunos que o por prohibidos, por muy racistas o no sé qué, destacan. Me parece que está bueno verlos. Y ya llegando al final de la década, hay dos que me llamaron mucho la atención. En 1939, Harman y Ising hacen Peace in Earth, que es Paz en la Tierra, que es un corto que fue nominado al Oscar, que es sobre unas ardillitas, en realidad es sobre un mundo posapocalíptico, y una abuelo ardilla, les cuenta a sus nietos cómo era la Tierra antes de que los humanos se extinguieran por la guerra. Entonces estamos hablando de 1939, cuando ya explota la Segunda Guerra Mundial, aunque en Europa Estados Unidos todavía no se había involucrado. Que me parece que un poco ya va introduciendo a la siguiente década, que va a estar súper marcada por la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa que me parece súper destacable, que es muy ya del final de esta década, es que aparece uno de los primeros cortos animados de Tex Avery, que son falsos documentales. Y hace como un punteo, es un viaje turístico sobre Estados Unidos, y hace un punteo de las distintas provincias, de los distintos estados, y sus características, siempre obviamente haciendo chistes racistas, contra los indios, contra los negros, pero un poco pinta la estética de Tex Avery, que ya lo hemos nombrado varias veces. Otra cosa que para destacar para mí del fin de la década es hacer algo que hicimos nosotros, que está bueno, que es por ahí, si les interesa la historia de Mickey o de Disney, es ver los primeros cortitos de la década de 1930 o los últimos de los 20, por ejemplo de Galopin Gaucho, y ver los últimos del 39. Porque, ¿qué pasa? Cambió estéticamente muchísimo Mickey Mouse. Y ya en el 39, el último que por ejemplo que hay de la década se llama The Pointer, que es con el perro Pluto. Me costó, Pluto. Ya vemos a un Mickey que es prácticamente el Mickey de hoy en día. Ya está a color, ya tiene la ropa que tiene hoy con los colores, ya tiene la voz incluso, y prácticamente no hay muchas diferencias con el Mickey que vemos hoy en todos lados en mi remera. No, incluso este es anterior, porque este tiene los dos puntitos de los ojos, este es una versión más retro. Tiene como... Sí, así que nada, eso me parece los ojos interesante. Tipo también. moneda y no sin pupila. Claro, exacto. Bien, bueno, en esta época, en esta década, se generaron una barbaridad de cortos y yo hice la averiguación, hice unas cuentas rápidas, probablemente me esté quedando con muchos afuera, pero entre los cortos de Disney, de Warner, de Lantz, de MGM y de Fleischer, fui como haciendo cálculos y le dije, y Sophie me dijo que no le diga, que ella iba a adivinar acá en vivo cuántos cortos más o menos se habían hecho en esta época. ¿Y cuál fue el que hizo más? ¿y quién fue el que hizo más? Sí. Pará, te voy a decir una cosa. Yo el único dato que sé, la única ventaja con la que corro, es que sé cuántos cortos de Mickey se hicieron en la década del 30, que son más o menos 90. Esa es mi única referencia. Después no tengo ninguna referencia, no sé las cantidades. Así que probame, no sé, decime algún estudio y yo te digo cuántos me parece que hicieron en la década y jugamos. Bien. Bueno, juguemos un poco. Para vos, ¿cuántos cortos hizo... ¿cuántos cortos hizo Disney? Más allá de los de Mickey, ¿cuántos cortos hizo en total sumada las Silly Symphonies? Y si de Mickey hubo 90, yo me la juego a que hay 150. Bastante bien, hay un poquito más, hay 184 cortos en esta década, entre los de Disney y los de Mickey. Bueno, ¿cuántos hicieron los Fleischer, que eran como los grandes competidores técnicamente? ¿Cuántos te parece que hicieron? Mira, ni siquiera sé si hicieron más o menos, pero me lo voy a jugar a que hicieron menos por la calidad que manejaban y diría que fueron 120. Hicieron menos que Disney, pero un poquito más, hicieron 149. Nada, esto fue una cuenta que hice, puede estar más o menos específica. Bien, pero estos no fueron los que hicieron más. ¿Quién te parece que fueron los que hicieron más cortos? MGM. No, la MGM hizo muy pocos cortos. No tengo acá anotado exactamente, pero la MGM había hecho poquitos, exactamente esta cantidad. 45. Gracias a la magia de la edición vamos a poderlo. Pero no, los que más hicieron, y si ven no eran de los mejores, fueron los muchachos
de la Warner. Eso. Que hicieron 270 cortos en esta década. 1.000.000, es un montón. Pará, le sacaron una ventaja de 100 a Disney. Sí. Está bien, producían como chorizo porque no estaban... De hecho se notaba que Leon Schlesinger ahorraba porque produjo y no estaban ni nominados al Oscar ni nada. ¿Viste? Como eran bastante malos los cortos de la... Claro, por eso los Warner perdió a Harman y Ising, porque no les quería pagar 2 mangos para que le pusieran color. Imagínate, sacaban 270 cortos. Claro. Tremendo. Bueno, se lleva un premito animado la Warner, que es probablemente lo más importante que les haya pasado en mucho tiempo. Tal cual. No sé qué más tienen así. Nada, hicieron a Bugs Bunny, pero bueno, lo más importante es que se hayan llevado el premio animado. Y bueno, ¿y cuántos cortos hay hechos aproximadamente en esta época en Estados Unidos dentro del 30 al 39? ¿Querés tirar un número? Y ahora me la voy a jugar para arriba. Voy a decir 1000. Casi. 1200 o 1180 y pico de cortos. Saqué la cuenta. Es una barbaridad pensar que en esa época todos los dibujos estaban hechos a mano por una persona, entintados en un acetato, pintados por otra persona. Es un trabajo y son aproximadamente 24 cuadros por segundo. Entonces tenemos millones y millones de acetatos dando vueltas por el mundo que hacen 1200 cortos. Si hacemos esto y lo multiplicamos por 7 minutos, que era aproximadamente 1200 multiplicado por 7 da X. Vamos a hacerlo acá. Sí, yo acordate que no sé hacer cuentas, así que tenés que usar la calculadora vos. 1200 multiplicado por 7 son 8400 minutos. Entonces, si hacemos dividido 60, son 140 horas. Dividido 24, son 5,8 días viendo de corrido cortos animados de las distintas empresas. Ya saben qué hacer esta semana, chicos. Mira, ni siquiera tienen que hacer planes. Esto lo que me dice a mí es que lo de no hacer largometrajes no era por una cuestión de falta de presupuesto o falta de personal o falta de tiempo, porque claramente estaban produciendo esa cantidad de horas de animación. Claramente era una cuestión de formato. Era una cuestión de que, bueno, de que el corto ya tenía ese circuito de producción en el cine antes de las películas, y el largo todavía no sabían qué tipo de aceptación tendría hasta que salió Blancanieves y rompió todos esos prejuicios. Pero los animadores lo tenían el tiempo, o sea, los minutos de animación lo estaban haciendo igual. Sí, para mí lo que tenían es que lo iban repartiendo en distintas producciones y también es cuestión de elaborar un guión, de que la gente se lo banque, de que la gente no se canse viendo tantas horas de animación, tantas horas, 1 hora y media de animación, y que en realidad iban apoyando el cine de live action porque el cine de live action es mucho más barato. Entonces, si bien la animación podían hacerlo, pero mientras iban haciendo esta misma cantidad de películas que eran mucho más baratas de producir que la animación. Bueno, vamos a cerrar entonces con unas recomendaciones. Voy a empezar con unos cortitos que si les gusta la historia de la animación no pueden dejar de ver estos cortos de mi querida colega, amiga personal, María Lorenzo Hernández. Ella es española, es coordinadora de la revista científica CONADE de Animación, trabaja en la Universidad Politécnica de Valencia y tiene en Vimeo una serie de cortos que se llaman Animation Gossip. En estos relacionados con esta década, por ejemplo, pueden ver uno sobre Walt Disney, uno sobre Félix, en realidad más de los años 20, aunque tuvo unos cortitos en los años 30, en el 36 los Van Buren hicieron unos cortos de Félix que no estuvieron muy buenos. Tiene uno específicamente sobre la edad dorada de la animación norteamericana que en 10 minutos resume con mucha más seriedad un poco de lo que acabamos de hablar. No, igual con seriedad no, porque son con humor en realidad, pero con muchísima data en muy poco tiempo, son como cápsulas. Y tiene uno sobre los hermanos Fleischer, así que vayan a Vimeo, no pueden dejar de verlos. Tienen muchísima información súper valiosa, muy estricta y con un poquito de humor. Bien, otra recomendación que les voy a hacer, saliendo un poco de la animación estrictamente, es un videojuego que se llama Cuphead, que es un videojuego del estilo Shoot 'em all, tipo Metal Slug, en el que vos vas con unos chaboncitos disparándole a absolutamente todo lo que se mueve, pero tiene una estética como si fuese una película animada de los 30 y tiene la música como si fuese una película animada de los 30. La verdad que es un juego súper difícil,
para jugar un rato y dejarlo porque no se puede avanzar, porque es muy difícil, pero los movimientos, los personajes, los fondos, tiene esa estética granulada del el fliqueo que hace el fílmico, tiene un montón de detalles estilísticos que nos hacen acordar a esta época, además de la música que es espectacular. ¿Y estereotipos raciales tiene? Porque si no, no cuenta. No, me parece que no, como está hecho más en la contemporaneidad, no se meten con eso, sino que son todas más, nada, cosas que aviones, zanahorias gigantes, van como pasando por distintos universos y son básicamente cosas que se mueven todo el tiempo y que hay que dispararles. Y después hay un cortito muy interesante que está hecho por la escuela de animación Gobelins, o Gobelins como le decimos en el barrio, una escuela de animación francesa, una de las mejores, que se llama Cronos. Es un cortito animado que pinta, que es muy interesante y tiene mucho que ver con esto que estuvimos charlando. Mírenlo, dura 1 minuto y la verdad que es impecable como casi todo lo que hacen los de Gobelins. Es increíble. Sí, y finalmente, bueno, vayan a ver también ese pequeño documental que está en YouTube sobre los estudios Fleischer, cómo se trabajaba, porque no está de más tener esa referencia de verdaderamente cómo era un estudio por dentro en esa época. Como estudios de magnitud que por ahí ni siquiera acá en Argentina vemos al día de hoy. Sí, lo interesante es que ese es un corto que tiene el mismo formato, es un corto de 7 minutos que probablemente estuviera al principio de una película, pero muestra el detrás de escena de las películas animadas. Es súper, súper interesante. Así que bueno, muchas gracias a todos. Síganos en redes, escríbanos, comenten, pidan temas. Nos vemos no les prometemos que sea dentro de 2 semanas, porque somos gente muy ocupada, muy exclusiva. Y nos gusta. Sí, y nos gusta, nada, nos enroscamos con un tema y le tratamos de sacar jugo y después estamos como leyendo y viendo cortos y cosas y después nos queremos matar si tenemos que hacerlo cada 2 semanas. Pero bueno, cuéntenos qué les pareció el capítulo, cuáles son sus cortos de esta época que recuerdan, de qué otros temas les gustaría que hablemos. Eso es súper importante porque nos dan pie para nosotros seguir investigando y seguir buscando cosas nuevas y viendo dibujitos, que es lo más importante. Bueno, chao a todos. Nos vemos pronto. Chao, muchas gracias. Chao, chao.